seres humanos. Pídele a Dios que los ayude. Intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Y estamos en Primera de Timoteo, y vamos a buen ritmo ahora. En Primera de Timoteo, avanzando por Primera de Timoteo, un lindo libro, una linda carta, y acabamos de ver el primer tema, ¿no? Acabamos de terminar el primer tema. ¿Cuál era el primer tema de la carta? La falsa doctrina, la falsa enseñanza. Ese es el primer tema. O sea, una iglesia, recuerden el propósito de la carta a Timoteo, pero una iglesia que se conduce bien va a tener mucho cuidado con enseñar, con fortalecer, con afirmar, con defender, ¿qué? La sana doctrina. Entonces, hace 8 días hablábamos de la batalla por preservar la sana doctrina. La fidelidad de nuestra vida va a mostrar también a nosotros que realmente no solamente enseñamos, sino que vivimos una sana doctrina, Ahí estaba Pablo animando a Timoteo a que se mantuviera fiel, a que él recordara los compromisos que había hecho, a que él recordara quién lo había también encomendado a la labor que él había hecho. Entonces ahí estaba Timoteo haciendo escuchando toda esta exhortación de parte de Pablo. Y entonces aquí empieza el capítulo 2, ¿no? Aquí empieza el capítulo 2. Y vamos a leer la primera sección. La primera sección es capítulo 2, versículo 1 al versículo 7, aunque hoy no vamos a ir hasta el versículo 7, sino que vamos a ir el versículo 1 y el versículo 2 nada más. ¿Listo? Entonces vamos a leer toda la sección porque empieza esta sección diciendo así. Capítulo 2, versículo 1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, ¿qué más? Oraciones, ¿qué más? Peticiones y acciones de gracia, ¿por quiénes? Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Bueno, aquí entonces, después de haber tratado el primer tema, que es la sana doctrina, Pablo va a intentar meterse a todos los temas prácticos también que son de la vida de la iglesia. Y acá empezamos y encontramos el primero de esos temas prácticos. El primero de esos temas prácticos que debe gobernar la vida de la iglesia, que debe estar en la vida de la iglesia muy presente, ¿qué creen que es? La oración, ¿sí o no? Habla ahí de la oración específicamente. Por eso el título de esta enseñanza en esta mañana es La vida de oración de la iglesia, parte 1. La vida de oración de la iglesia, parte ¿qué? Parte 1. La vida de oración de la iglesia, parte 1. Y aquí parece que el objetivo de Pablo en esta nueva sección es empezar a mostrar que una iglesia sana tiene claro el tema de la oración. Una iglesia sana tiene claro el tema de la oración, pero no solamente tiene claro el tema de la oración, sino que también va a practicar una vida de oración constante. Y aquí lo que Pablo va a hacer es explicarle a Timoteo una de los motivos por los cuales la iglesia tiene que estar orando constantemente. Entonces, si hay que ajustar un área en la iglesia, es el área de ¿cuál? De la oración. Recuerdan que estuvimos hablando casi 3 predicaciones el año pasado en cuanto a la oración, la vida de oración que a Dios le agrada, pero siempre hay que ir ajustando este tema de la oración en la iglesia. ¿Y por qué? Porque hay que siempre estar ajustando este tema de la oración en la iglesia, porque
la oración es algo que entendemos que es muy importante para nuestra vida, entendemos que es un área muy importante para nuestra iglesia, pero ¿qué es lo que pasa con la oración? Que muchas veces esta área de la oración, aunque sabemos y entendemos que es muy importante para nuestra vida y para la iglesia, ¿qué hacemos con la oración? ¿La dejamos a dónde? A un ladito, ¿cierto? Es más fácil para nosotros estar animados a hacer cosas. Es más fácil para nosotros estar animados a servir en ciertas áreas visibles de la iglesia, pero cuando hablamos del área de la oración, ahí sí no es muy llamativo para nosotros, porque luchamos con eso, luchamos con nuestra carne que muchas veces no quiere dedicarse a las cosas que son del Espíritu de Dios, como es el área de la oración. Entonces, recuerda que hace 8 días, hace un año, nosotros veíamos este tema de la oración y decíamos, por ejemplo, que cómo está tu vida de oración va a mostrar mucho de cómo está tu vida espiritual. ¿Recuerdan eso? Porque está en el centro del Sermón del Monte, es el corazón del Sermón del Monte, esto de la vida de oración, una vida de oración que hablábamos en ese momento, una vida de oración hipócrita, una vida de oración que de pronto no tenía mucha concentración, que realmente cuando uno oraba al aire, no tenía en cuenta lo que estaba haciendo en ese momento. Entonces uno piensa, claro, Pablo va a hablarle en este tema de la oración, porque ¿para cuántos es fácil dedicarse a la oración? De pronto muchos levantan su mano y dicen, para mí realmente yo tengo una vida de oración linda, una vida de oración constante, una vida de oración que crece, una vida de oración que realmente veo que gracias a Dios está muy establecida en mi vida. Pero si ponemos a alzar la mano, ¿para cuántos el área de la oración es una lucha? ¿Cierto? Ahora estamos, por ejemplo, intentando hacer este ejercicio de una vida de oración que están haciendo las mujeres de la iglesia los lunes a la noche y los viernes a la mañana. Y uno dice, bueno, ¿a cuántas, porque en este caso son mujeres, a cuántas mujeres les cuesta involucrarse en esa reunión de oración? ¿A cuántas mujeres les cuesta involucrarse en esa área de la vida de la iglesia? ¿Cierto? De pronto para algunas eso quizás no es tan importante. Ahí es para de pronto ir mirando el corazón, cómo el corazón se va moviendo. ¿Cuál es la motivación? ¿Cierto? Si de pronto uno preguntara, bueno, mis queridas hermanas, ¿cuántas quieren estar aquí en el servicio de servir a los hermanos? De pronto muchos serían candidatos, la mayoría. ¿Cuántos quieren de pronto participar en el servicio de la alabanza en la iglesia? Eso sería mucho. ¿Cuántos quisieran de pronto participar del ministerio de enseñanza en la iglesia? Quizás también la participación sería grande. Pero cuando pensamos en el área de la oración y decimos, vamos a intentar hacer todo un enfoque en ajustar lo que es el área de oración de la iglesia, quizás ahí la participación baja. No estoy hablando de solamente esta iglesia, pero estoy hablando de que en general en las iglesias cuesta mucho este área de la oración. Por ejemplo, hay muchas iglesias que tienen su reunión de oración cada semana, Nosotros tenemos esa reunión de oración a través de las reuniones caseras, cumple ese propósito porque oramos, acción de gracias, oramos el uno por el otro. Pero cuando uno analiza el área de oración de las iglesias, uno se da cuenta que la participación es mínima. Dios nos permitió, antes de llegar a Gracia Abundante, llegar a 3 iglesias en sus reuniones de oración. Y son iglesias, algunas de ellas son pequeñas en número, otras son grandes en número. Y uno decía, bueno, en esta reunión de oración de esta iglesia hay 70 hermanos. Bueno, 70 hermanos es harto, pero ellos son 300. Entonces uno dice, no, porque ¿cuánto es el porcentaje de 70 en 300? Es menos del 50%, ¿cierto? Es casi el 25%. ¿Dónde está el otro 75%? ¿Dónde está el otro 80% en la reunión de oración de la iglesia? En la otra iglesia habían 100, pero eran 300 también, el 33%.
En la otra iglesia son 100 y ese día fue sorprendente para nosotros porque ese día, no sé si de pronto sea la constante o solamente fue ese día porque estábamos nosotros, nadie fue, nada, no sé. Pero ese día habían 15 personas en la reunión de oración. 15 personas en la reunión de oración. Entonces uno empieza a pensar que, claro, si hay un área que hay que ajustar en la vida de la iglesia es el área de la oración, porque nos cuesta mucho la oración. Hemos pensado, por ejemplo, hemos estado orando, pensando, nos gustaría hacer una velada de oración de la iglesia, ¿cierto? Una velada de oración significaría que vamos a empezar a las, 9 de la noche, quizás 7 de la noche, y vamos a ir hasta la medianoche, hasta la 1 de la mañana. Y varios dicen, sí, listo, chévere. Otros empiezan a pensar, ¿no? Empiezan a hacer, ¿y eso como cuándo sería? ¿Sí o no? ¿Y eso como cuándo sería? Porque, pastor, si usted entiende, yo hasta las 12, 1 de la mañana, al otro día yo tengo que madrugar, ¿no? Yo tengo que levantarme a las 4 de la mañana, 4:30, atender, hacer esto, hacer lo otro. Y ven cómo el corazón empieza a luchar. Ya empezó a luchar su corazón. Dice, sí, qué lindo que la iglesia haga eso, pero yo no voy a estar. ¿Sí o no? Es el pensamiento que quizás le llegó a muchos de ustedes cuando yo les dije esto. Es lindo que tenga ese deseo la iglesia, amén, que la iglesia lo pueda hacer, amén, pero yo no voy a ir, yo no voy a estar. Entonces ven cómo el área de la oración es un área que la iglesia tiene que ajustar. Recuerdan que hace 8 días en los anuncios hablábamos de esta área, de este anuncio de las mujeres orando, y decíamos, bueno, los hombres también deberíamos tener un tiempo en la semana en el que nos reunimos a orar, así sea por Meet, ¿cierto? Y yo le decía a Rodrigo, ¿a qué hora se levanta? Rodrigo me decía a las 4 para ir al trabajo, listo, vamos a orar a las 3:30. Gracias, pastor, listo, chévere los hombres que se levanten a las 3:30, pero yo no me voy a levantar. Puede ser el pensamiento de algunos, ¿cierto? Otros dijeron, sí, listo, si es una vez a la semana, vamos a levantarnos a las 3:30 porque tenemos que orar. La vida de oración de la iglesia se entiende bíblicamente que la iglesia debe ser una iglesia que ora. Eso es algo, sí, yo oro individualmente y qué lindo, y que lo haga crecer y que no luche en su vida de oración es maravilloso y es un ánimo. Pero aquí no estamos hablando de una vida de oración individual, estamos hablando de una vida de oración congregacional. Porque aquí él está hablando a lo que la iglesia, cómo se tiene que conducir la iglesia. Allá entonces se quedaron muchos pensando, uy, no, yo no me voy a levantar a las 3 de la mañana. Por allá están algunos pensando, 3 de la mañana será. Pero así es. Entonces tenemos que ajustar esta área de la vida de la iglesia, que es la vida de oración. Es la vida de oración de la iglesia. Y bueno, aquí pensando en el contexto inmediato de lo que veníamos hablando de los falsos maestros, lo que pasaba con los falsos maestros es que los falsos maestros tenían una sensación de superioridad. Los falsos maestros se creían superiores. Los falsos maestros eran arrogantes. Los falsos maestros eran orgullosos y creaban este falso sentido de superioridad en sus vidas. Pero ¿sabe qué es lo que hace la oración en la vida de la congregación? Lo que hace la oración en la vida de la congregación y en la vida personal no es ponernos superiores, sino que bajarnos y ponernos en el lugar donde nosotros debemos estar. Porque la vida de oración es una vida de dependencia en Dios. Cuando yo oro, estoy mostrando que dependo de Dios. Yo el otro día le decía a Nalí, mi abuchito, cada vez que nosotros comemos algo, le damos gracias ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un restaurante, oramos y le damos gracias a Dios. Estamos en una panadería y nos comemos un roscón, oramos y le damos gracias a Dios. Estamos en una panadería y nos tomamos un tinto, oramos y le damos gracias a Dios. Nos comemos una arepa por la calle, le damos gracias a Dios. Una colombina, que ellos no comen, pero bueno, una colombina, le damos gracias ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a entender que nosotros no somos los que dependemos de nosotros mismos. Eso nos ayuda a entender que si bien Dios nos da los recursos, es Él quien nos da los recursos. No son nuestras fuerzas, no son nuestras capacidades.
En un momento, en un instante, toda la situación podría cambiar. ¿Sí o no? Uno está bien ahorita, una enfermedad, una bacteria a la cama. Una enfermedad a la cama. O sea, nosotros no dependemos por nosotros mismos, nosotros dependemos en Dios, y la oración es la que le dice a nuestro corazón que eso es lo que debe ser así. Nosotros no somos autosuficientes, sino que nosotros dependemos de la suficiencia de Dios. Nosotros dependemos de lo que Dios nos da, de lo que Dios nos provee. Nosotros dependemos de eso, porque si no fuera por eso, nosotros no existiríamos. Entonces, por eso la oración nos pone en el sentido en que nuestro corazón se sujeta a decir: Señor, yo reconozco que tú eres el que obra, tú eres el que tiene todas las capacidades y tú eres el que sustenta nuestra vida. El falso sentido de superioridad lo tenían los falsos maestros. La iglesia no puede vivir así. La iglesia tiene que vivir en dependencia de Dios. ¿Y eso cómo lo muestra? Lo muestra la vida de oración. ¿Sabe que cuando una iglesia no ora, está mostrando que no depende mucho de Dios, sino que depende es de Él mismo, de sus capacidades, de lo que la iglesia puede hacer? Entonces uno se va dando cuenta, claro, este tema de la oración es importante para Pablo, que se ajuste en la vida de la iglesia en Éfeso, que es a quien se le escribió en primer lugar, pero que después de Éfeso se multiplicara toda esta enseñanza a todas las iglesias de la región, y que llegara también esa enseñanza a nosotros. Y miren cómo él empieza, porque en el capítulo 2, versículo 1 dice ahí, en primer lugar: exhorto ante ¿qué? Ante todo. O sea, esa expresión ante todo nos está diciendo esa expresión ante todo, que aunque hay muchas áreas, y él va a empezar a hablar: las viudas, los pastores, los diáconos, y va a empezar a hablar un montón de áreas que tienen que ajustarse en la vida de la iglesia. Ante todo, en principio, en prioridad, algo que debería darle prioridad la iglesia es ¿a qué? A la oración. Exhorto ante todo, como primer lugar. Aquí pensaba en este momento, ante todo, dice aquí que se hagan ante todo, en primer lugar. La primera cosa que hay que poner en orden sería lo que Pablo está diciendo acá. La primera cosa que hay que poner en orden es la vida de oración de la iglesia. Pero déjenme empezar por el final de esta sección, de este párrafo. En el final de este párrafo dice así, versículo 7. El versículo 7 dice: para esto que yo fui constituido predicador y apóstol, digo en verdad, en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Empiezo por acá porque como que la conclusión de todo esto que viene diciendo el versículo 1 al 6 es esta. Dice: para esto yo fui constituido. ¿Para qué? ¿Para qué? En primer lugar nos llama la atención, el primer punto que yo le puse aquí a la predicación fue importancia de la instrucción en todas las áreas de la iglesia. La importancia de la instrucción en todas las áreas de la iglesia. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Lo que Pablo está haciendo aquí es instruyendo a la iglesia. Como apóstol, como predicador, como maestro. Ahí dicen tres palabras que son palabras muy importantes en este tema de la instrucción a la iglesia: apóstol, predicador y maestro. Predicador y maestro. Entonces aquí está este primer punto: importancia de la instrucción en todas las áreas de la iglesia. Ante todo, lo que yo les voy a instruir, dice Pablo, es en cuanto a la oración congregacional. En cuanto a la oración congregacional. Aquí dice tres palabras. En primer lugar dice apóstol, y ellos Pablo quiere que Timoteo recuerde que él es el apóstol. Y requiere también que los hermanos de la iglesia, estos falsos maestros, recuerden que quien les está hablando aquí es Pablo con la autoridad apostólica. Entonces, en primer lugar, apóstol. Y en primer lugar, apóstol es importante porque en ese momento no se había completado todo el Nuevo Testamento. Ahorita nosotros tenemos la tranquilidad y tenemos también el privilegio de que la Biblia esté completa hace ya muchos años. Que la Biblia esté completa, pero ellos no tenían la Biblia completa.
Ellos hasta ahora estaban formando todo el canon bíblico, ellos hasta ahora estaban formando todo lo que eran los libros de la Biblia que iban a ser reconocidos como inspirados. Entonces ellos, ¿a quién tienen como autoridad en ese momento? A quien tienen como autoridad en ese momento es ¿a quiénes? A los apóstoles. Los apóstoles fueron los que pusieron el fundamento de la iglesia. Entonces, si una iglesia, como le dijo Pablo a los Corintios, si una iglesia no tiene en cuenta a los apóstoles, entonces esa iglesia va rumbo al desastre y al fracaso, porque ellos eran los que tenían la autoridad. Pero es más, eso no solamente es para ellos, es para nosotros también. Si alguna iglesia no tiene en cuenta la autoridad de los apóstoles, ¿y cuáles son los apóstoles? Pues esos apóstoles, lo que escribieron los apóstoles, que es la palabra de Dios, el Nuevo Testamento. Si alguna iglesia no tiene en cuenta la autoridad de la enseñanza apostólica, esa iglesia va en rumbo a la falsa enseñanza y va rumbo al desastre. Pablo quiere que los falsos maestros recuerden que él es el apóstol y que él es quien les está enseñando. No pueden despreciar la enseñanza apostólica. Por eso es que es importante la instrucción en todas las áreas de la iglesia. La segunda palabra que aparece ahí es predicador. Y Pablo dice: yo soy predicador. Esa palabra predicador significa heraldo o pregonero. Un heraldo o pregonero era aquella persona que hablaba en nombre de ¿quién? Del rey. ¿Ustedes saben, entienden esa palabra heraldo? El heraldo era la persona que era representante del rey y que lo mandaban a decir a las provincias o a los lugares donde ese rey gobernaba lo que el rey decía. Entonces el heraldo iba, tocaba la trompeta, vengo a traerles el mensaje de ¿qué? Del rey. Y el mensaje del rey es este, y leía. Y esa palabra heraldo es muy importante para aquel que enseña la palabra, porque nosotros no hablamos nuestras palabras, ¿sí o no? Nosotros somos heraldos, predicadores. ¿Y qué significa predicador? Que yo hablo en nombre de ¿quién? Del rey, y hablo el mensaje de ¿quién? Del rey. Yo no puedo ponerme aquí a hablar cosas que el rey no dijo. Es más, el heraldo llevaba una hojita con el decreto del rey y sonaba la trompeta, llegó el heraldo, agarraba y leía: eso es lo que el rey ha dicho, y no puede ser revocado. Así es. Cuando Pablo utiliza la palabra predicador, él está pensando en esta palabra heraldo. Y lo que está pensando Pablo con esta palabra heraldo es: yo no me paro acá a decir lo que a mí se me ocurre. Lo que yo me paro a decir aquí es lo que el rey ha mandado ¿qué? Decir. Por eso todo este tema de enseñar la palabra es de tanto cuidado. Por eso todo este tema de enseñar la palabra requiere tanto esfuerzo y tiempo, porque yo no me puedo parar a decir lo que a mí se me ocurre que dice la Biblia, sino que tengo que decir es lo que dice la Biblia, porque ese es el mensaje del rey, y yo simplemente soy un heraldo, predicador. Importante, la importancia de la instrucción en todas las áreas de la iglesia. Y en último lugar, la palabra que nos llama la atención ahí, la primera es apóstol, con la autoridad apostólica. La segunda es predicador, heraldo, pregonero. Y en tercer lugar es maestro. Pablo se reconoce a él como apóstol, como heraldo y como maestro. Y esta palabra maestro es la palabra instructor, es decir, Dios le dio a Pablo la orden, el mandato, la tarea de que él instruyera, y dice ahí a los gentiles, que él instruyera a las iglesias, que él instruyera con el mensaje de Dios a todos estos creyentes. Entonces, teniendo esto en mente, como primer punto, la importancia de la instrucción en todas las áreas de la iglesia, entonces teniendo esto en mente, pensamos: Pablo fue constituido con autoridad de Dios para ser apóstol. Dice: en toda confianza y en toda verdad, en fe y en verdad. Es decir, que estamos seguros de lo que Pablo dijo aquí era completamente cierto, porque es la verdad de Dios, y confiamos completamente en lo que dice la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, es el mensaje del rey. Entonces aquí está esta presentación como base. Pablo enseña que esto es lo que se debe enseñar y esto es lo que se debe predicar.
No hay otro mensaje, no hay otro mensaje. Este es el que se debe enseñar. Es la enseñanza de los apóstoles, que es la doctrina de la iglesia. Esto es lo que se debe enseñar, esto es lo que se debe practicar. Entonces, una iglesia que sigue esta enseñanza, una iglesia sana, que se conduce bien, esto es lo que debe practicar, esto es lo que debe enseñar. Y entonces inicia con la oración, evidentemente, y después se va a ir por muchas áreas de la iglesia. Entonces acá está la importancia de la instrucción en todas las áreas de la iglesia, en todas las áreas de la iglesia. Me viene a la mente un pasaje en Hechos capítulo 20, cuando Pablo está hablando con los pastores ahí de Éfeso precisamente, y él les dice que van a venir lobos rapaces que querrán destruir al rebaño, que pilas, porque de dentro de las congregaciones se van a levantar lobos vestidos de oveja, disfrazados de oveja, que no van a tener piedad, sino que van a destruir al rebaño. Tranquilos, no miren caras, no se empiecen a mirar unos a otros, no. Pero lo que les dice Pablo ahí también en esa sección es que les dice: yo no he rehuido de anunciaros. ¿Y sabe cuál es la palabra que dice Pablo ahí? Pablo dice: todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. O sea, Pablo se dedicó a instruirles a ellos, a enseñarles a ellos, con la autoridad apostólica, no solamente ciertas cosas de la Escritura, sino todo el consejo de Dios, porque es que la instrucción bíblica es importante para la iglesia. Pero no solamente la instrucción bíblica en un área de la iglesia, sino en ¿qué? En todas las áreas de la iglesia. En todas las áreas de la iglesia. La iglesia necesita la predicación de la palabra para ser instruida. Uno dice: ¿por qué vamos cada 8 días a escuchar esto? Porque es la palabra de Dios que nos guía como iglesia. ¿Por qué vamos cada 8 días? Porque es la palabra de Dios que nos está instruyendo como iglesia. Y por eso tienen que seguir orando mucho por mi vida. Porque ¿quién es el que los está instruyendo en este caso? Yo. Y es un temor, para mí es un temor muy grande. A veces yo me veo tentado a no dedicarle el tiempo de estudio que requiere la predicación del domingo. Pero no puedo, es algo que es un compromiso que yo tengo con el Señor, y entiendo que no es solamente para mí, sino es una responsabilidad que tengo con la iglesia de Dios, con la iglesia de Dios. Y hay momentos en los que me agarra la noche, digámoslo así, me agarra la noche con la preparación del mensaje, pero yo entiendo que si me agarra la noche con la preparación del mensaje, yo tengo que trasnocharme. ¿Hasta qué hora? Hasta la hora que sea, hasta que termine. Porque esto es importante, yo no me puedo parar aquí a hablar cualquier cosa, yo tengo que ser un heraldo que ha sido enviado por el rey a hablar su mensaje. Es importante la instrucción bíblica. Aquí hay muchos que Dios les permite tener un área de enseñanza en la iglesia, sea niños, sea jóvenes, sea adultos, en diferentes medios. Por ejemplo, en cuanto a el discipulado, es un área vital, es un área importante y es un área muy delicada. Hay que tener cuidado cómo está tratando el área de enseñanza en la iglesia. Entonces aquí, en primer lugar, la importancia de la instrucción en todas las áreas de la iglesia. Y ahora sí, empieza como segundo punto: la oración en la vida de la iglesia debe ir enfocada hacia la salvación de todos. Voy a volver a repetir eso. La oración en la vida de la iglesia debe ir enfocada hacia la salvación de todos. Repito la tercera vez. La oración en la vida de la iglesia debe ir enfocada hacia la salvación de ¿quiénes? De todos. Debe ir enfocada hacia la salvación de todos. Y miren cómo Pablo empieza hablándonos en cuanto a cómo deberían ser las peticiones de oración de la iglesia en cuanto a la salvación de todos. Vamos a ir ahí al versículo 2. Y dice aquí: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos que los hombres.
si miramos bien detalladamente, la palabra todos es una palabra que se va a repetir muchas veces en estos 7 versículos. La palabra todos. ¿Y qué significa todos? Todos. Otra vez, ¿qué significa todos? Todos. Todos significa que no hay nadie que quede fuera de esto. Todo significa incluir a todo el conjunto de personas. Eso significa la palabra todos. Y entonces acá empezamos, ¿no? Exhorto ante todo. En primer lugar, la primera cosa que hay que poner en orden es la vida de oración de la iglesia. Déjenme leerles este comentario que encontré acá. Dice: la oración es muy prominente en las epístolas de Pablo y tuvo gran importancia para las iglesias del primer siglo. Cuando uno analiza lo que Pablo escribe a las iglesias aquí en todo el Nuevo Testamento, uno puede ver que la oración para Pablo era un área muy importante, muy importante. Miren, a veces Pablo pide oración por él mismo, por ejemplo en Efesios capítulo 6, versículos 19 y 20, si quieren anotar ahí, Efesios 6, 19 y 20, Efesios 6, 19 y 20, Pablo escribió lo siguiente: y por mí, o sea, que oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. O sea que Pablo pidió oración ¿por quién? Por él mismo. ¿Pero por qué pidió oración? ¿Cuál fue su petición de oración? Miren, la repito otra vez. La petición de oración fue: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Qué fue lo que pidió Pablo? Señor, ayúdame que cuando abra mi boca lo haga con sabiduría para cuando tenga que presentar el mensaje del Evangelio. Pablo está pidiendo por la salvación de personas. O sea, yo abro mi boca, explico el mensaje del Evangelio, ¿y qué espera Pablo? Que personas reciban el mensaje y crean en ese mensaje, ¿cierto? Entonces, y por mí, a fin de que le abrí mi boca. Con de nuevo. Miren en Colosenses capítulo 4, 2 al 4. Vamos a Colosenses ahí como para que los dedos no se duerman y se despierten un poquito ahí los dedos. Colosenses capítulo 4, versículo 2 al 4. ¿Listos? ¿Llegaron a Colosenses? Ahí está cerquita, ahí está como a 3 hojas. Dice Colosenses capítulo 4, versículo 2: perseverad ¿en qué? En la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. Y mire la petición, otra vez, ¿para qué? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. 4, para que lo manifieste como debo hablar. Entonces vemos el enfoque de la petición de Pablo. Es para que él pueda llegar a abrir su boca para que otros puedan conocer el mensaje del Evangelio. Ustedes ven cómo el concepto de abrir puertas siempre está relacionado ¿con qué? Con la predicación del Evangelio. Y eso es un concepto que yo ya les he dicho muchas veces desde acá, que es muy mal utilizado por muchos creyentes, y es: Señor, ábreme puertas para mis cosas. Sí, abre mi puerta para mis deseos, anhelos. Y bueno, hay cosas que uno anhela y que uno desea, pero Dios nunca dijo el concepto de abrir puertas con relación a cosas personales de nosotros. Dios siempre habló del concepto de abrir puertas en cuanto a la predicación del Evangelio. Estoy recordando que el viernes estaba ahí dictando Apocalipsis y estaba la iglesia de Filadelfia.
Y la iglesia de Filadelfia, el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia que se le ha abierto una puerta grande, que Él ha abierto una puerta grande para la predicación del Evangelio, y que aún enemigos de ellos, que eran los judíos, iban a venir y iban a conocer a Cristo como su Salvador, por la puerta grande de la predicación que les había dado a esta iglesia de Filadelfia. Entonces uno puede ver acá, la oración para Pablo era muy importante, y la oración de Pablo en muchos momentos específicos, en su mayoría fue: Señor, abre puertas para el Evangelio. 2, Señor, que cuando yo abra mi boca, ¿qué pasa? Que cuando yo abra mi boca yo pueda hablar con denuedo el Evangelio, y que las personas puedan conocerte a ti como Salvador. Yo estoy pensando aquí, ¿qué tantas de nuestras peticiones son esas? ¿Cierto? Sé que las mujeres están mucho más organizadas. En las reuniones caseras a veces también recogemos peticiones de oración, y es la constante de que esas sean las peticiones. Es la constante de que esas sean las peticiones que salen de nuestra boca. Mire, ore por mí. Me preguntan, ¿por qué puedo orar por usted? Mire, ore por mí porque realmente quiero que se abran puertas en el trabajo para predicarle el Evangelio, que cuando yo abra mi boca pueda hablarles con denuedo a los compañeros de trabajo. Esas son las peticiones que pedimos cuando estamos ahí, que el Señor nos abra puertas como iglesia para seguir predicándole el Evangelio a las personas. Esas son las peticiones que pedimos. Si yo le dijera hoy, hermano, ¿cuál es la petición que usted quisiera que yo estuviera orando por usted? ¿Qué diría? Y muchas de esas son cosas que están pasando en nosotros hoy, ¿no? El trabajo, la situación de salud, lo que le está pasando a alguien que está cerca de mí, que se mejore, que la situación económica cambie. Y pues esas son peticiones. Pero ¿con qué frecuencia la iglesia está orando por la salvación de las personas? Es que aquí es muy claro en decir que la oración en la vida de la iglesia debe ir enfocada en primer lugar ¿hacia qué? Hacia la salvación de todos. Es más, no sé qué tanto en nuestras vidas de oración personales oramos por la salvación de personas. Oramos por la salvación de familia. Oramos por la salvación de las personas que están a nuestro alrededor. Oramos por la salvación de nuestros compañeros de trabajo. La pregunta sería, ¿hace cuánto tiempo que no ora por la salvación de alguien? ¿Hace cuánto tiempo que no ora porque a la iglesia se le abran puertas para la predicación del Evangelio y que con denuedo, con sabiduría, podamos abrir nuestra boca y que las personas puedan entender y creer en Cristo como Salvador? ¿Hace cuánto tiempo? El punto aquí es, la oración en la vida de la iglesia debe ir enfocada ¿hacia qué? Hacia la salvación ¿de quién? De todos, y ni siquiera de algunos. De todos significa de todos. Entonces usted dice, sí, yo oro por la salvación. ¿De todos? ¿Ora por la salvación de todos? Dice, no, pero ¿cómo voy a orar por nombre por la salvación de todos? Pues sí, está bien. No, ni siquiera sabemos los nombres de todos, ¿cierto? De todas las personas de este mundo. Pero sí podríamos ser muy específicos en ir orando. Ahí les decía el Joshua Project, les decía en la escuela de padres. El Joshua Project es esa aplicación que me dice las etnias no alcanzadas del mundo. Y cada lunes vamos orando por una. Y eso empieza a despertar nuestro corazón a quizás seguir orando por la salvación de todos. Si hay algo que nos llama la atención y obviamente está en nuestro corazón, que es orar por la salvación de aquellos que están cerca de nosotros. Pero aquí Pablo no está diciendo que la iglesia debe orar por la salvación de algunos. Aquí Pablo está diciendo que la iglesia debe orar por la salvación de todos. Todos sin excepción alguna y sin dejar afuera a nadie. Está orando que tenemos que orar por la salvación de los africanos. ¿Sí o no? ¿Sí? Está orando que tenemos que orar por la salvación de los chinos y asiáticos. ¿Sí o no? Sí. Está orando que tenemos que orar por la salvación de todos. La oración en la vida de la iglesia debe ir enfocada hacia la salvación de ¿quiénes? De todos. ¿Cómo van? ¿Ya se durmieron? ¿No? ¿Están todavía despiertos? Sí. Y bueno,
Gloria a Dios por eso. Si se está durmiendo, pídele al del lado que lo pellizque. Si está bostezando, pídele al del lado que lo pellizque, que le dé un buen pellizquito ahí, que le jale ahí el cabello. Si no tiene cabello como yo, entonces que le jale ahí, no sé, los pelos de la pierna, ahí. A los hombres, ¿no? A los hombres. Dígale a su esposa que le dé un pellizquito ahí, allí, un pellizquito ahí. Eso. Bueno, y dice aquí, Pablo enfocó muy específicamente que la iglesia debía estar orando por la salvación. Él oraba por eso, la iglesia debe orar por eso. La iglesia debe orar por eso. Entonces, estos dos pasajes que acabamos de ver en Efesios y en Colosenses nos hace pensar que el ministerio de Pablo estaba enfocado en que la iglesia orara por aquellos que no conocen a Cristo. Pidió que el mensaje llegara con claridad a todos aquellos que no conocen a Cristo. Entonces aquí este pasaje también en 1 Timoteo está enfocada hacia la oración. Está enfocada que pensemos que nosotros tenemos que llegar a personas que no conocen a Cristo. Y es más, la responsabilidad, hablábamos hace 2 meses, la responsabilidad es a discipular ¿a qué? Discipular naciones. O sea que el mensaje tiene que llegar ¿a quién? A todos. Hacer discípulos es una tarea que el Señor nos ha dejado y tenemos que hacer discípulos a todas las naciones. Qué interesante cómo eso quita nuestra mirada de nosotros mismos, porque nuestro egoísmo nos hace pensar en nosotros mismos. Nuestro egoísmo nos hace mirarnos solamente a nosotros mismos. Nuestro egoísmo nos hace no tener en cuenta a nadie más sino a nosotros mismos. Esa es la realidad del corazón del ser humano que también llega a la vida de la iglesia. La oración nos tiene que hacer pensar no en nosotros mismos, sino que hacernos pensar en los que están afuera, que están perdidos. Eso es lo que Pablo va a enfocar aquí en primer lugar. Ahí me decía Samir que en la conferencia misionera de hace 8 días el tema era la compasión, ¿cierto, Samir? La compasión. ¿La compasión por quién? Pues por las personas que no conocen a Cristo como su Salvador. Entonces nos damos cuenta, la iglesia debe trabajar desde adentro en la enseñanza e instrucción en todas las áreas de la iglesia, pero la iglesia también debe tener una vida de oración constante por las personas que están fuera. La oración en la vida de la iglesia debe estar enfocada hacia la salvación de todos. Entonces aquí dice el capítulo 2, versículo 1 de 1 Timoteo, dice, yo exhorto, dice Pablo, yo exhorto. Esa palabra exhorto, dice aquí que está en presente. Ese es un presente continuo, o sea que tengo que exhortar hoy, mañana y siempre. Va a exhortar lo mismo. Y dice que que esta palabra significa, o este verbo significa pedir fervorosamente. Lo que Pablo está diciendo en otra versión, en una versión que pondríamos nosotros es, yo les pido fervorosamente. ¿Usted ha pedido alguna vez algo fervorosamente? ¿Sí? ¿Ha pedido fervorosamente algo? Con todas sus fuerzas ha pedido algo. ¿Qué ha pedido? Pedido fervorosamente. ¿Qué ha pedido? Interesante, ¿no? ¿Cuál ha sido su petición? Yo he pedido con todas mis fuerzas que se sane tal persona. Piense en ese momento en el que usted oró con esa pasión, con ese ánimo, con todas sus fuerzas. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Yo les pido fervorosamente que, y ahí empieza a decir, yo exhorto ante todo, y en primer lugar nos va a decir cuál es el pedido en cuanto a la oración: que se hagan, hacer que se hagan. Y aquí nos dicen 4 cosas: que se hagan, rogativas, segundo lugar, oraciones, tercer lugar, peticiones, y en cuarto lugar, acciones de gracias. Acciones de gracias. Básicamente no está hablando que todo esto sea diferente, que la oración sea de diferentes formas, sino que está hablando de todo lo que implica orar, el momento de orar. El momento de orar, en primer lugar, habla de rogativas. Dice acá que rogativas
puede ser también se me fue acá. Bueno, rogativas tiene que ver con la intención, con el ánimo que yo tengo al momento de orar. Rogativas tiene que ver con ese deseo de que realmente esto se cumpla. Cuando yo oro, cuando la iglesia ora, tiene que creer que esto va a pasar y tiene que confiar en que Dios va a orar. Y eso lo muestra mucho también en la actitud que nosotros tenemos en cuanto a orar. Imagina, Señor, ¿cómo se ora muchas veces? Se ora con ese ánimo, con ese ruego desesperado que sale de dentro del corazón para que el Señor obre la salvación, o quizás a veces la petición, quizás de pronto simplemente es por decir la petición. Rogativas tiene la intención de que sea algo que cada vez que la iglesia se reúne a orar, realmente sea algo que sale del corazón del ser humano, con todas las fuerzas. Yo ruego, es la intención con la que estoy, o la intensidad con la que estoy orando al Señor. Oraciones, entonces rogativas, me habla de la intensidad de mi corazón hacia eso que estoy pidiéndole al Señor. Oraciones también significa, cuando hablamos de oraciones, tiene que ver en ese concepto de que yo a quién me estoy acercando. Yo me estoy acercando ante el trono de Dios para pedir esto. Entonces yo me estoy acercando ante el trono de Dios con los hermanos a pedir esto, a pedir por la salvación. Esta palabra siempre se utilizó a referirse a una comunión con Dios. Incluye la idea de reverencia y oración, pero está hablando de que cuando oramos estamos pensando a dónde nos estamos trasladando. ¿A dónde nos estamos trasladando cuando oramos? Nos estamos trasladando al mismo trono de Dios. Entonces, cuando habla de rogativas, habla de la intensidad con la que yo estoy orando. Cuando habla de oraciones, estoy hablando de lo que yo estoy pensando, a dónde me estoy dirigiendo. Me estoy dirigiendo al trono de Dios. La tercera palabra es peticiones. Peticiones significa, esa palabra peticiones es la palabra que dice el acercamiento de un hijo hacia su papá. Es la confianza que yo tengo con este Dios al que le voy a pedir. Cuando uno se acerca ante Dios, cuando uno se acerca al trono de Dios, cuando uno se acerca con esta intensidad, uno está confiado de que Dios lo escucha o no. Pues uno está creyendo que Dios lo está escuchando. Uno está creyendo que cuando Jesús decía que cómo no va a tener cuidado de vosotros siendo más que los pajarillos, porque Él es mi Padre. ¿Recuerdan la oración del Padre Nuestro? ¿Cómo empieza? Padre nuestro que estás ¿en dónde? En los cielos. Y esa expresión Padre Nuestro significa nosotros que tenemos a Cristo como nuestro Salvador y que somos hijos de Dios, tenemos la confianza que tiene un niño cuando viene a pedirle algo ¿a quién? A su padre. Me acuerdo ayer saben que ahí en Cibaté hay un lugar donde se venden fresas con crema y que tiene la roca del rey león. ¿Han ido a esa roca del rey? Y tiene al del, no me acuerdo quién era, a Rafiki con Simba ahí agarrándolo así, tiene la estatua. Y Tiago viene y me dice: papi, yo quiero ir hoy a la roca del rey. Me dice Tiago, ya viene como una semana diciéndome que quiere ir a la roca del rey. Y Tiago viene y me dice otra vez: papi, yo quiero ir a la roca del rey. Y vuelve y me repite que quiere ir a la roca del rey. ¿Por qué? Porque él tiene la confianza ¿de quién? De que él es mi hijo y que viene ante su papá con tranquilidad. Y me lo pide una y otra vez. Yo le digo: perdón, hoy no podemos ir a la roca del rey. Papi, mañana podemos ir a la roca del rey. No podemos ir. Papi, cuando vengan mis primos podemos ir a la roca del rey. No podemos ir todavía. No podemos ir, ya me toca llevarlo a la roca del rey. Pero viene Tiago y me dice, porque él tiene esa relación de padre a hijo. Sí, sería diferente, por ejemplo, Samuel, ¿cierto? Samuel acá. Samuel no viene a pedirme a mí regularmente cosas, ¿sí o no, Samuel? No me ha pedido nada, Samuel. Nada, nunca me ha pedido. Y qué bueno, porque nada. Pero Samuel no viene a pedirme a mí. ¿A quién va a pedirle Samuel? Pues a su papá. Porque tiene esa relación de confianza con su papá. Aquí la palabra peticiones
tiene la idea también de recordar que nosotros vamos en confianza a nuestro Padre Celestial y que Él nos escucha. Él es un Padre paciente, Él es un Padre amoroso que escucha a sus hijos. Entonces, cuando Él está hablando de todas estas palabras, está hablando de que rogativas, oraciones y peticiones tienen que ver con ese acto de acercarnos a Dios, acercarnos ante el trono celestial, acercarnos con la confianza que un hijo se acerca a un papá, y también con la intensidad que tendrían que llevar nuestras oraciones por la salvación de personas. Y en último lugar encontramos esa expresión, acciones de gracias. Esa palabra, esa frase, acciones de gracias. Finalmente, acciones de gracias señala un elemento imprescindible en la oración. Deben mirar Romanos capítulo 1, versículo 21. Vamos a Romanos 1, 21. Romanos capítulo 1, versículo 21. Y miren lo que dice aquí en cuanto a la culpabilidad de los hombres. Romanos 1, 21. Pablo está aquí hablando de que los seres humanos no tienen excusa, que todo lo que está alrededor debería revelarles que hay un Dios que existe. Entonces, versículo 20, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa, todos tienen que darse cuenta que hay un Dios por ver la creación de Dios. Miren el 21, dice: pues habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ese no dar gracias es una característica de una persona que no conoce a quién, a Dios. Ese no ser agradecidos con Dios es una característica de hombres naturales que no han sido regenerados por Dios. Dice, ni le dieron gracias, sino que ¿qué? Que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y su necio corazón fue entenebrecido. Esta acción de gracias es muy importante en la oración. Esta acción de gracias nos está mostrando que nuestro corazón se llena de alegría y de gozo por ver que hay un Dios que responde, por ver que hay un Dios que es todopoderoso y que realmente está teniendo en cuenta la oración de sus hijos. Los hombres desde el comienzo de la humanidad han mostrado su rechazo a Dios ¿y saben cuál es el medio que han mostrado su rechazo a Dios? La falta de ¿qué? De gratitud. La falta de acciones de gracias es una muestra, es una señal de aquellas personas que no conocen a Dios. El Hijo de Dios, la iglesia de Dios, debe recordar que debe estar dando ¿qué? Gracias ¿a quién? A Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. El creyente muestra su amor, dependencia y sumisión a Dios por medio de la sincera acción de gracias. Vuelvo a repetir esa frase. El creyente muestra su amor por Dios, su dependencia en Dios y su sumisión a Dios por medio de las acciones de gracias. Cuando yo no soy agradecido, estoy mostrando mucho egoísmo de mi corazón. Ahí luchamos con uno de nuestros hijos en que agradezca. Luchamos con uno de nuestros hijos en que agradezca. ¿En qué de qué? Gracias. ¿Eso es natural del ser humano? No, no es natural del ser humano dar gracias. Sea sincero, sea sincero. ¿Usted alguna vez se fue de algún lugar donde lo atendieron sin dar gracias? Sea sincero. ¿Se fue de algún lugar sin dar gracias? El restaurante que lo atendió, el hombre de la mesa que lo atendió, o sea, de pronto hasta el hombre del bus que lo llevó. Ay, ¿yo qué le voy a dar gracias a ese sinvergüenza que no hace más sino zarandearme de lado a lado? Acción de gracias muestra un corazón que agradece lo que Dios da. Recuerden que uno, aquí les doy este ejemplo, uno va tarde, ¿y cuál es la oración?
Va tarde, usted va tarde. ¿Y cuál es la oración? Ahí sí hay oraciones, rogativas, peticiones, de todo hay ahí. Ahí sí hay con intensidad, uno sudando, orando. Señor, que no haya trancón, Dios, por favor, provee el transporte para que pueda irme rápido porque voy tarde. Señor, son las 9 y todavía no estoy en la iglesia. Señor, que pase rápido, que pase rápido. Listo, pasó rápido. Pasó, llegó en el momento que usted esperaba que llegara. Lo llevó. ¿Se le olvidó? La oración y el ruego que estaba haciendo allá, ¿no? Acciones de gracias. Tenemos que aprender a ser agradecidos. Esas son todas las, digamos que los ingredientes de una oración. Hay un ruego, hay un reconocimiento a donde nos estamos acercando, y también hay una cercanía con este Dios que nos escucha y al cual también tenemos que dar gracias. Y miren, aquí dice en el versículo 2, ¿por quiénes? La amplitud de la oración. Versículo 2, bueno, dice por todos los hombres en primer lugar, pero aquí va a ampliar un poquito más el concepto. ¿Por quiénes? Por los reyes y por todos los que están en eminencia. O sea, ¿por quiénes tengo que orar? La amplitud. Y acá dice, en primer lugar, por todos los hombres, sin distinción, dando así a entender con el pensamiento de que deben estar todos y cada uno en nuestras oraciones para la salvación. Pero el segundo grupo que dice es por los reyes, por los reyes. ¿A qué se refiere esa palabra reyes? Miren, en el contexto en que lo estamos hablando, el rey se refería a un emperador romano que estaba en ese momento de la historia. El emperador romano que estaba en ese momento de la historia se llamaba Nerón. Pero ¿saben qué? Era muy difícil para los cristianos orar por Nerón, porque Nerón era un emperador muy tremendo, muy duro. Era muy difícil para los que amaban la santidad y la justicia sentir respeto por un líder egocéntrico e injusto como Nerón. Nerón fue un emperador muy duro, muy tremendo. Es más, Nerón, bajo el imperio de Nerón, murió Pablo y murió Pedro. Hubo una persecución muy tremenda a los cristianos. ¿Y sabe qué les dice Pablo a estos hermanos? A la iglesia tiene que orar por él. Tiene que orar por Nerón. Tiene que orar por ese hombre que está persiguiendo a la iglesia. Es más, Pablo les está diciendo, aunque él no sabía quizás en ese momento, tienen que orar por el hombre que me va a matar. Tienen que orar por ese hombre. Yo no hacía más sino pensar cuando estaba estudiando esto, decía, Jesucristo decía, amad a vuestros, orad por vuestros enemigos. Y sí, el gobierno podría ser en algún punto enemigo de la iglesia. Tenemos ahí este hombre que está en Franja de Gaza. ¿El gobierno es enemigo de quién? De la iglesia. El hombre es enemigo de la iglesia, el gobierno es enemigo de la iglesia allá en ese contexto. En Corea del Norte, alguien me hacía la pregunta hace poquito de los jovencitos de Corea del Norte. Corea del Norte, un país cerrado al evangelio, es enemigo de la iglesia. Es enemigo. Pero ¿qué dice Pablo ahí? No importa si es enemigo o si es amigo, la responsabilidad de la iglesia es orar por ¿quiénes? Por ellos. Hay que orar por los reyes. En este caso era Nerón. Entonces era muy difícil para ellos orar por Nerón. Sin embargo, Pablo les enseña que una obligación cristiana es respetar el puesto, y que ninguna persona es tan importante ni demasiado mala para que el creyente no ore por él. Por todos. Y aquí en primer lugar les va a dar en el corazón. Y creo que nos va a dar en el corazón a todos nosotros. Nosotros tenemos que orar por los reyes y por los que están puestos en eminencia. ¿Y por qué oramos por ellos? Aquí les va a decir específicamente. Pero orar por la salvación de ellos es la primera petición que se ve aquí general. Orar por la salvación. ¿Quién es en este caso nuestro rey o gobernante en este momento, en este país, como colombianos que somos? Se llama Gustavo Petro. ¿Qué hay que hacer por él? Hay que orar por él. ¿Y qué oramos por él? Por su salvación. Es lo primero que oramos, por su salvación. Pero hay que orar por él. Yo nunca he orado por Gustavo Petro.
se los digo con sinceridad. Esta mañana oré por Gustavo Petro, después de leer este pasaje, y que Dios hablara a mi vida, y que me diera tan duro. Yo, ¿qué iba a hacer? O hago oídos sordos, o lo que hago es obedecer a lo que Dios quiere. Y esta mañana oré por él. Y dije, bueno, Señor, oramos por él, porque tú nos pides orar por él. Y oramos por su salvación. Porque él es una persona que necesita a Cristo como su Salvador. No es un creyente, entonces necesita a Cristo como su Salvador. Porque aquí dice que tenemos que orar por todos. Y les dije ahí el título B, la oración en la vida de la iglesia debe ir enfocada a la salvación ¿de quiénes? De todos. Ahorita vamos a tomar un tiempito ahí en parejitas de a tres o de a tres, parejitas de a tres, ¿no? De a parejitas o de a tres o de a cuatro, y vamos a orar por nuestro presidente, y vamos a orar por su salvación, y vamos a orar, en segundo lugar, dice por los que están en eminencia, y dice por los que están en eminencia, y esa palabra eminencia significa una posición elevada o autoridad. Eminencia significa posición elevada o autoridad, o sea, aquellos que están en una posición elevada y autoridad, o sea, los gobernantes. Ellos están en una posición elevada, sí, ellos están en una posición elevada. Ellos son autoridad, sí, son autoridad. Y ahí, no sé, están los alcaldes. ¿Alguna vez oró por Galán? Yo no, nunca he orado por Galán. ¿Alguna vez oró por el alcalde de Soacha, don Julián Perico? Yo nunca he orado por Julián Perico. ¿Alguna vez oró por el edil de su zona? Ni siquiera sé quién es ese, pero bueno, Dios sí lo sabe, oramos por él. ¿Alguna vez oró por el presidente de la Junta de Acción Comunal? ¿Quién es? ¿Qué es eso de la Junta de Acción Comunal? Pero Dios los ha puesto ahí. Miren, lo interesante de cómo la Biblia expone todo esto de los gobernantes es que Dios los puso ahí. Dios los puso ahí. Tremendo. Dios puso a estos hombres en esa posición y ahora hay que orar. Pero mire específicamente por qué orar. Debemos orar por los que están en eminencia. Algo que encontré aquí, una frase: todos los que están en eminencia se refiere a los gobernantes, a los gobernadores, a los funcionarios de rango inferior que estaban sujetos al emperador. El creyente debe orar por todos ellos. Por todos ellos. El gobernador de Cundinamarca, hay que orar por él. Debemos orar a Dios por la salvación de cada persona. Entonces, una característica imprescindible de una iglesia ejemplar, de una iglesia sana, es que ora por todos, por la salvación de ellos, intercede por la salvación de todos y busca que todos lleguen a conocer a Cristo, aunque sean enemigos. Aunque sean enemigos. Y sí, muchas veces el gobierno no va a ser amigo, pero la responsabilidad no es protestar, la responsabilidad no es quejarse, la responsabilidad no es esa como iglesia, la responsabilidad es orar por su salvación. Y es interesante porque aquí Pablo dice, no hay una oposición al gobierno, lo que hay es un ruego por la oración, por la salvación de ellos. ¿Es más fácil quejarse del gobierno o orar por el gobierno? ¿No escuché? Naturalmente es más fácil quejarse. ¿Hay algún gobierno del que usted no se haya quejado? Desde que tiene uso de razón con los gobiernos. Yo me acuerdo llorando como niño por un presidente que ganó las elecciones. Y lloraba como niño porque mis papás, cuando nos transmitían el mensaje en cuanto a ese presidente, era: no va a ser bueno, va a ser malo para nosotros que ese presidente gane. Entonces lloraba yo mucho, dice Juan en Apocalipsis, lloraba yo mucho. Pero ¿qué es más fácil, quejarse o orar? Naturalmente la tendencia es quejarse, eso es más fácil.
¿cierto? Nos quejamos de todo, ¿cierto? Esta calle que arreglaron, ¿por qué la arreglaron tanto tiempo? Yo ayer iba quejándome. Fuimos al entierro de mi tío, íbamos por la autopista norte hasta la 220, porque allá es el cementerio, y yo iba quejándome. Pero ¿qué pasa con este alcalde? ¿Por qué la autopista norte tiene un retraso de más 32 minutos? ¿Por qué en 60 cuadras nos tuvimos que demorar 2 horas? ¿Por qué hay ese hueco ahí? No deberían haberle echado tierra, solo es echado.